Las tres ponencias con las que cerramos el evento el día de hoy empieza Simitrio Guerrero, ¿no? con la charla de interculturalidad, comunidad o base para la paz social. Muy interesante, es un tema que se desarrolla desde la montaña de Guerrero. Después va a seguir Felipe Vargas Carrasco con la ponencia Mirar a la migración de Tránsito por México desde la diversidad, escritor intercultural de la licenciatura, y José Alberto Moreno Chávez y Victoria Contreras cerrarán la mesa del día de hoy con diálogo intercultural entre comunidades y empresas, un estudio de caso en la Sierra de Chihuahua. Yo soy Tigui Campos, profesora de la licenciatura, y me congratulo estar aquí con ustedes. Empezamos. Tienen 10 minutos para exponer, y a los 10 minutos les hago una cena y ya, ¿no? Para que vayan midiendo tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Reciban calurosos saludos con sabor a montañas verdes desde allá de Guerrero. Guerrero es una entidad que se divide en 7 regiones geográficas. Yo les voy a hablar de una de ellas, que es la montaña. También agradecer y reconocer esta ardua labor de la licenciatura, reconocer totalmente al equipo que hace posible este importante evento, dado que se vuelve un pretexto muy bien para poder llegar a este tipo de espacios, espacios de la cual yo tengo muy buena experiencia y de la que cada que tengo la oportunidad vuelvo y aprendo muchísimas cosas. Efectivamente, queremos acercarnos a la interculturalidad, pero un poco más bajo una ruptura, un poco desde la visión de los pueblos Ñunsabi. Yo hablo Tunsabi o Mixteco, y cuando escucho de gestión intercultural me voy a las comunidades, recurro a mi idioma y cómo puedo entonces aterrizar la interculturalidad dentro de las comunidades. ¿Será que la interculturalidad es un concepto académico con el que nos quieren atender, con el que nos quieren interpretar, con el que nos quieren estudiar? Entonces recurro a las bases comunitarias y me doy cuenta de que la interculturalidad interpretada en las bases comunitarias no es otra cosa más que ñaniquitayo. Esto quiere decir para complementarnos, para emparejarnos, para respetarnos. Entonces, a partir de ahí vuelvo o convierto yo el tundizo o palabra clave de mi trabajo para poder platicarlo con ustedes. Es importante decirles entonces que en la región de donde me enfoco conviven pueblos nahuas, pueblos Ñunsabi, pueblos Mecpa y pueblos Ñomda o Amusgos, todos ellos con sus propias especificidades culturales, idiomas, organización y sistema de trabajo. Entonces, este es el contexto en el que yo parto, y un tanto el contexto cultural, pero el contexto social se describe en las siguientes palabras: te quitaré el sueño, la tranquilidad, el hambre, la felicidad, te agitaré y no dejaré que seas tú mismo. Estas son las palabras muy fuertes que suelen describir el mal deseo o el mal provocado, y es en esta situación en las que muchas comunidades indígenas de la montaña se encuentran en la actualidad. Gracias al abandono, a la división, a la discriminación y confrontación. Y qué bueno que sigue aquí el compañero, porque aludía a la región de la montaña hace unos minutos. Entonces, pero me ayuda mucho a hacer esta conexión, porque lo dije al principio, para complementarnos lo que usted en algún momento vio y lo que un servidor vive, aprecia a diario. Entonces, aludida a esta situación en la que viven las comunidades,
bueno, vámonos del otro lado. Pues resulta que en el mundo y en México han habido miles de eventos, cumbres por ejemplo, acuerdos. Ya decíamos aquí que México es uno de los primeros en firmar todo lo que le den. ¿Y qué firmé? No lo supe, pero ya firmé. Entonces, es bien importante tener presente esta situación, pero tener esta situación no para lamentarse o para hacer mares de lágrimas, no, sino para cuestionarnos dónde radica realmente la falla. Sin el afán de ser esencialista, dentro de las mismas comunidades empieza ya este cuestionamiento, y en las comunidades se identifica que esta situación se crea y se desarrolla a partir de una imagen que se ha impuesto en nuestra mente, conciencia. Esto es Diño-Shinillo, cuando perdemos la memoria, cuando alteramos la conciencia. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la memoria, conciencia? Porque es sabido que la correcta actividad del pensamiento, es decir, cuando obra esa conciencia, se aportan grandes beneficios a la sociedad. Ahí está el ejemplo de la tecnología, la medicina, y en el contexto comunitario se aporta a beneficios sociales comunitarios. Pero algo pasa con el pensamiento, con la memoria, algo pasa con Shinillo. Y yo yando Shinillo, algo nos pasó y nos afectó la memoria. Pero, ¿qué fue eso? La historia nos describe que hay contextos y situaciones que nos marcaron, nos determinaron, nos condicionaron. Y algo de eso es el miedo, la autoridad, las creencias divisivas, la inseguridad y otros males. Estos males han creado el yo de individualidad que destruye cualquier relación verdadera entre los seres humanos, y ha cambiado el mundo nosótricos, que en estas aulas mucho hablaba nuestro maestro Carlos Lenkersdorf. El mundo nosótrico, que es integral, que es diverso y que sobre todo es la base de la interculturalidad, y que a su vez refuerza los valores propios y hace posible una unidad común para enfrentar problemas comunes. Pero López Austin decía, el núcleo duro de las comunidades será el riesgo para el sistema dominante, y es ahí donde te han de atacar. Y cuando eso suceda, Diño-Shino, ni Katana-Shino, te formatearon el chip. Ni Yakona-Shino, te colocaron un chip diferente. Entonces las comunidades así responden: Daño-Shinillo, Bashindaño-Shinillo. Es decir, la conciencia se altera, se desubica y se torna agresiva y sobre todo egocéntrica. Pero vamos, prometimos no llorar. Ah, no, esa es canción, ¿verdad? Prometimos que no todo está perdido. En medio de esta realidad resurgen voces muy esperanzadoras, como la de Krishnamurti, G.T. Krishnamurti, un filósofo indio, que por acá sus textos han llegado muy poco, porque ¿para qué leer a un filósofo indio? En su texto ¿Dónde encontrar la paz?, señala que es posible liberarse del condicionamiento, porque cuando se elimina el conflicto y las necesidades, el potencial humano no tiene límites. Así también lo complementan los Myunsabi. Y así ha sucedido con dos experiencias concretas, las cuales no voy a describir, pero una de estas justamente cumple 25 años el siguiente sábado y están invitados.
es la policía comunitaria. Segundo, la gestión y logro de escuelas de media superior que en el 2011 se hacen posible gracias a la recuperación de la memoria histórica, gracias a la recuperación del concepto y necesidad de emparejarse, de respetarse, de convivir, de socializar y de trabajar juntos, es decir, recuperando la memoria y la conciencia de trabajo en conjunto. Estas actividades que fortalecen la convivencia intercultural han fortalecido las comunidades en la región de la montaña, y esto mismo, compañeros, ha hecho posible la reconstrucción de un proceso de unidad común, la convivencia intercultural, o como se dice en Tunsavi, cuando recuperamos la cabeza, memoria o conciencia, nos recuperamos. En fin, fortalecemos nuestra dignidad y el sistema histórico de cooperación que hoy por hoy está fortaleciendo una comunidad moral, ética e históricamente diferente. Todo esto, a su vez, reconstruye una situación de vida comunitaria caracterizada por la fealdad social o descomposición social, crisis sociales y comunitarias. Y esto, a su vez, cuando digo fealdad social, en contraposición, Dostoyevsky nos enseñaba que solo la belleza nos salvará, dejando además una lección que señala: en un mundo que se desintegra, debemos entonces ser serios e interculturalmente comunitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Creo que tu ponencia deja algunas preguntas y algunas cuestiones que cerrar, pero lo vamos a dejar hasta el final. Claro. Te agradezco muchísimo las palabras. Antes de pasar la palabra a los siguientes ponentes, que sería Felipe, les voy a pedir que me pase mi termo de café, que se me va a enfriar y así ya no está rico, ¿verdad? Entonces continuamos con Felipe Vargas Carrasco, de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de Mérida, ¿verdad? Sí. Con la mesa Mirar a la Migración en Tránsito por México desde la Diversidad. Gracias. Tengo una presentación, no sé si está por ahí. Yo había preparado como algo, pensándolo un poco, si había un espacio para platicar, para conversar y demás. Lo que voy a presentar, le puse el título Mirar a la Migración en Tránsito por México desde la Diversidad. Esto es resultado, si leen a la siguiente por favor, es resultado de mi investigación de tesis de maestría. Hice una maestría en Sociología Política. Entonces hice una investigación en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México sobre el activismo de los familiares de migrantes desaparecidos y o asesinados en México. Mi tesis se llama La equidad no tiene fronteras, la lucha transnacional por el respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito por México. Yo defendí la idea de que las organizaciones en Centroamérica y México articulan un movimiento social transnacional, que es un movimiento diferente a los movimientos transnacionales que se habían visto en Occidente, que pueden ser como el altermundista o el movimiento verde, por ejemplo, o ecologista, que de pronto participaban en acciones conjuntas en ciudades como Sydney y Nueva York y Toronto, ¿no? Y yo digo, bueno, también en esta parte de América Latina hay un movimiento social transnacional que tiene un contexto totalmente distinto y que trabaja en este caso por varios temas, pero creo que uno de los más importantes y al que más tiempo les ha llevado por la gravedad del asunto es la desaparición y el asesinato de personas migrantes que están en o de tránsito por México. No les voy a hablar sobre la investigación, sino más bien como las preguntas que me surgieron haciendo esta investigación como parte o siendo egresado de la licenciatura en Desarrollo y Gestión interculturales, no únicamente desde la postura, desde la sociología política, que era la materia que yo estaba llevando, bueno, el área de especialidad que yo trabajo,
sino también como Digi, había cosas que me hacían ruido y que no siempre encontraba un eco para discutirlo, cosas que quizá desde la sociología política no se preguntan, no se cuestionan tanto, pero que me hacían ruido y que me han dejado como con dudas y que las planteo al final como las conclusiones. La investigación la hice entre el 2014 y el 2016 y estuve, como les contaba, en varios países de Centroamérica y México. Bueno, ya les comenté que hacía el trabajo sobre movimientos sociales transnacionales, ese era mi enfoque, pero haciendo una crítica que no todos los movimientos sociales transnacionales son globales ni están en ciudades con personas que tienen acceso sencillo a internet, sino que hay otras formas de hacerlo, y una importante es ver el trabajo que realizan sobre todo mujeres en Centroamérica y México. Lo que buscan y demandan es verdad y justicia para sus familiares de personas migrantes que fueron desaparecidas o asesinadas en México. Hice un trabajo de campo multisituado con una organización que se llama COFAMIPRO en Honduras, con COFAMIDE en El Salvador, con MENAMI en Guatemala y con el Servicio Jesuita Migrante en Chinandega, Nicaragua. Es interesante porque regularmente cuando leemos la literatura sobre migración o de tránsito por México, de pronto se habla centroamericanos como si fuera totalmente igual, como si no hubiera diversidad al entorno. Incluso yo ni siquiera me atrevería a hablar de personas migrantes guatemaltecas de tránsito por México, porque sabemos la diversidad que existe al interior de Guatemala. Entonces, quizá a veces cuando nos alejamos a otras disciplinas o a otras áreas, hay preguntas que como Digis nos planteamos y quizá que ya ni siquiera merece como una discusión en clase en los últimos semestres, porque obviamos a veces la diversidad, no sabemos que está presente, la vemos desde el principio de la licenciatura, pero de pronto cuando vas revisando otras literaturas, pues te hablan como de un contenedor en sí, ¿no? Yo estuve por varios comités, por ejemplo con COFAMIPRO, tienen un trabajo muy distinto a COFAMIDE de El Salvador, porque Honduras tiene una historia política distinta, tiene una forma de organización distinta, tiene condiciones diferentes hasta la extensión del territorio, y todo eso repercute en la forma en la que la gente actúa. Sí, le dan a la siguiente, por favor. Y a mí lo que me gustaría como discutir, si hay un poco de tiempo, y también trataré de ser muy breve, pues el primero, que es como un fantasma que está pesando ahora a todas las, o muchas de las tesis. Yo ahora hago un doctorado y mi investigación sigue siendo sobre migración, pero ahora sobre jóvenes migrantes dreamers en Estados Unidos. Entonces siempre tenemos quienes trabajamos migración en la cabeza el nacionalismo metodológico, que de pronto es como que metes en un contenedor procesos sociales que a veces sobrepasan las fronteras, ¿no? Entonces es como el temido nacionalismo metodológico, pero también hay algo importante que discutir, y es la interseccionalidad. A mí me surgió que era muy importante ver que era la mayoría mujeres las que estaban trabajando en la búsqueda de las personas. No creo que únicamente responda a que muchas de las personas que han desaparecido o han sido asesinadas en México sean hombres, porque sí en la literatura hay una masculinización de la migración, pero también hay muchas mujeres que migran y muchas que están desaparecidas. Entonces eso no me termina de explicarme a mí por qué son las mujeres las que están en la lucha. Muchas mujeres que son de contextos rurales, que son madres, que son abuelas. Entonces hay como una serie de elementos ahí que hay que discutir y que nos llevan también a entender las historias políticas diferenciadas. El conflicto armado interno de Guatemala tuvo repercusiones en las formas en las que se organizan las personas. Eso a mí medianamente me ayuda a entender por qué no hay un comité de familiares, de búsqueda de familiares desaparecidos en México. Guatemala es el único país que no lo tiene. Sí se destruyeron durante el conflicto armado algunas formas de organización, pero también la desaparición en Guatemala remonta a una memoria histórica importante relacionada igual con el conflicto armado interno. El Salvador, aunque tiene un contexto político y de seguridad muy complicado, tiene como ciertas estructuras que facilitan la organización. No sé, podríamos cuestionar si fue la forma en la que transitaron del conflicto y la guerra interna que tenían, o demás, ¿no? Esto también nos lleva a entender cómo se organizan las personas, qué tipo de socialización política tienen en cada uno de los países centroamericanos. Nicaragua, por ejemplo, pues también tiene como una base de organización distinta, y aunque no tienen una
gran cantidad de personas desaparecidas en México, porque la mayoría de las personas de Nicaragua tienden a migrar a Costa Rica o Panamá, sí hay un tipo de organización que es distinto, y eso nos puede ayudar. O sea, podemos remontarnos no únicamente a cuestiones de diversidad interna, sino también a los procesos políticos que vivieron en el siglo pasado y al triunfo de la revolución sandinista. Y pues por último la diversidad epistémica, también el cuestionamiento de qué estamos entendiendo, cómo estamos entendiendo la participación política, la organización de las comunidades. Y a mí lo que más me hace eco es Guatemala. Guatemala, yo me enfrenté a problemas para hacer trabajo de campo por las distancias, por el lugar de los lugares en los que se organizan o las temporalidades, obviamente por el idioma, que yo no podía, como, bueno, no hablo ninguna lengua maya, entonces pues me era difícil también tratar de entender, ¿no? Y creo que quizá este es como el espacio en el que vengo a hacer un poco catarsis. Desde la sociología política a veces estas cosas no importan, no que no importen, sino que hay otros asuntos que atender y no siempre es fácil encontrar a alguien que pueda ser como una persona que pueda ser interlocutora en las dudas que tienes y que te plantean. Y hay cuestiones que tienen que ver ya con la procuración de verdad y justicia, y creo que esto que va más allá de las preguntas que nos podemos realizar académicamente o en este tipo de contextos institucionales, yo creo que tenemos que dar la cara por las personas que hay desaparecidas en México o que han sido asesinadas. Tenemos que decirles a las personas de Centroamérica qué pasó, al menos. Tienen que tener verdad y tienen que tener justicia, y nosotros como mexicanos tenemos que exigir. Nosotros también tenemos problemas con desaparecidos, pero también tenemos que dar la cara a los países de origen. Entonces hay una parte de una entrevista en el que una mujer de Cofaminpro me está explicando el proceso que hay para repatriación de cadáveres, y me explicaban que cremaban los cadáveres sin la autorización de los familiares. Cada comunidad tiene una forma distinta de enfrentar el duelo de la muerte o de la desaparición. México no les preguntaba si querían o no que les enviaran los cadáveres incinerados. ¿Qué hicieron? Estas personas se organizaron aquí en México, ahí está la cita, y pidieron que no lo hicieran, que no cremaran los cadáveres, y esto representaba un problema muy complejo porque las personas no alcanzaban a cerrar su duelo, y eso les ha llevado a tener que tomar como sesiones grupales con psicólogas, psicólogos para que les den apoyos en este proceso. Va a acabar el tiempo, pero yo creo que más allá de lo académico, en una cuestión más activa, hay que discutir sobre un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición que tenga un enfoque intercultural, no únicamente ver el proceso como lo trabaja, que lo hace mal o lo postula la Corte Interamericana, sino también nosotros con el bagaje y la experiencia que tenemos trabajando desde la diversidad, pensar en estas particularidades, al menos para el caso centroamericano, que es el que yo planteo. Muy bien, muchas gracias. Me parece que las dos ponencias, aunque son de distintos temas, ¿no?, se interrelacionan muy bien, y esperemos que al final podamos hacer una buena discusión. Para cerrar las presentaciones, vamos a darle la palabra a José Alberto Moreno y Victoria Contreras de Conecta Cultura C, sobre el diálogo intercultural entre comunidades y empresas, un estudio de caso en la Sierra de Chihuahua. Entonces, ¿puedes poner la que dice Conecta Cultural? Es que el libro se presenta. ¿está bien? Sí, Conecta Cultural. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta presentación a los coordinadores y a ustedes por, después de un día largo, quedarse hasta el final. Siempre nos toca cerrar. No sé si es bueno o malo, pero la suerte del día. Bueno, primero, antes que nada, tanto Victoria como yo somos parte de Conecta Cultura.
Conecta es una organización de la sociedad civil que fue fundada por Victoria en el año 2010 como una organización de gestoría cultural, ¿no? Pero que originalmente nos dedicábamos a aspectos, podríamos decir entre comillas, tradicionales de la cultura, ¿no? Como era dar clases de gestoría, organizar exposiciones, organizar conciertos, etc. Pero en el año 2015 nos invitan, ¿no?, a colaborar con un proyecto de una empresa que iba a abrir un proyecto en la Sierra Norte de Chihuahua con la intención de abrir canales de diálogo para los habitantes de la sierra y generar diálogo intercultural, ¿no? Eso generó discusiones, ¿no?, y generó nuevas perspectivas de lo que podría ser la gestión cultural, porque ustedes saben, si trabajar con el Estado es complicado, ahora imagínense gestores culturales trabajando con empresas transnacionales, ¿no? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque en primer lugar las empresas son parte activa de una sociedad, ¿no? Nosotros desafortunadamente tenemos la visión de pensar que las empresas están fuera del marco de las sociedades, cuando su actuar está dentro de las sociedades, ¿no? Y en segundo lugar, también es importante señalar que las empresas deben ser responsables, no solo jurídicas, sino también culturalmente hablando, de las intervenciones que hacen en el territorio y de las relaciones comunitarias que tienen, ¿no? Esto ha sido un trabajo que ha cambiado, digamos, de unos 20, 25 años hacia acá, principalmente en empresas especialmente provenientes de Canadá o del Círculo Ártico, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron las primeras empresas que se enfrentaron a la extracción de energéticos o de petróleo en zonas indígenas en el Círculo Ártico o en Canadá, ¿no? Lo cual por constituciones tanto de Suecia, Noruega, como la Constitución de Canadá obligaban a que hubiera relaciones comunitarias y obligaban a que hubieran consultas indígenas, inclusive previo a la emisión del Convenio 169 de la OIT, ¿no? Ante ello, estas empresas empezaron a desarrollar relaciones intercomunitarias más allá de su ámbito, digamos, tradicional de llegar a invertir, contratar y salir. Entonces, estos nuevos esquemas han provocado que desde hace 20 o 30 años en estos países se hagan alianzas entre comunidades, alianzas de inversión inclusive, entre comunidades y empresas. ¿Me podrían poner la otra presentación? Bueno, mientras ponen la presentación, felicitar a la licenciatura en Gestión Intercultural. Es para mí un honor estar aquí, especialmente porque en la época en la que yo decidí volverme una gestora cultural, que fue más o menos el año 1999, no existía en México ninguna licenciatura en Gestión Cultural. Y entonces uno hace como esa revisión de camino y da mucho gusto encontrarse que hoy en día hay alrededor de más o menos unas 20 licenciaturas en el país, maestrías e inclusive doctorados. Así que felicito a esta casa de estudios porque de verdad en este año 99, al no existir la posibilidad de estudiar una licenciatura en gestión cultural, pues lo que hice fue tomar diversos cursos que más o menos se acercaban a ese campo de estudio al que yo me quería profesionalizar, porque mi profesión de origen es Relaciones Internacionales, solo que yo decidí llevarlo todo hacia el ámbito de la cooperación cultural internacional.
Para continuar lo que estaba diciendo José Alberto, voy a poner el cronómetro porque no me quiero pasar. Gracias, José. ¿Ya llevo 5 minutos a ver? No, llevo 5 minutos. Les voy a comentar qué pasó en Conecta Cultura en ese año 2015, cómo decidimos tomar una decisión en la que teníamos que participar para desarrollar y proponerle a esta empresa un plan de desarrollo comunitario para 6 comunidades rarámuri que vivían en la Sierra de Chihuahua, con las cuales ya se había vivido un proceso de consulta indígena. Para quien no lo sabe, la consulta indígena en el marco legal internacional es regulada por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que México signa en el año 1993, y como comentaba el compañero Simitrio, México se ha dedicado básicamente en el sistema internacional, digamos, a ser un país ejemplar en el sentido de firmar leyes, aunque, como bien dice, a veces no sabe ni lo que firman, y a veces no sabe cómo esos compromisos internacionales que adquiere el país pueden provocar rupturas o conflictos cuando nos enfrentamos ante una problemática real en un territorio. Así que yo les voy a hablar de eso. Si quieren pasar a la siguiente. Como les decía José, hasta el año 2015 Conecta Cultura había trabajado en realizar servicios de gestoría cultural de la forma más tradicional, como nos enseñan en las facultades, es decir, vamos a hacer producción cultural, vamos a hacer intervenciones comunitarias con base cultural o artística, que pueden ser desde la danza, desde el teatro, etc. Eso era lo que veníamos haciendo en Conecta. Cuando surge este reto, no tanto oportunidad, este reto, al principio, cuando nos dicen, miren, nos interesa trabajar con ustedes porque tienen un trabajo hecho en campo con comunidades indígenas, porque comprenden bien qué es eso de los derechos culturales, es decir, el acceso, la accesibilidad y la posibilidad de que las culturas, de que las comunidades participen demostrando sus vidas comunitarias, ¿no? Para resumir, digamos, lo que son los derechos culturales. Así que decidimos entrar con un poco de resistencia, porque la verdad es que lo primero que habíamos dicho, porque nos pasó igual que a muchos, dijimos, no vamos a trabajar con una empresa ni transnacional, ni liberal, ni locos, ¿no? Pero como somos muy profesionales, decidimos que íbamos a presentar la propuesta, y que el día que iba a presentar la propuesta yo les iba a decir, aquí está la propuesta, pero no la voy a implementar. Sin embargo, debo confesarles que esa empresa había creado una gerencia de asuntos indígenas, y el día que yo presenté la propuesta me encontré con 2 de las cabezas, que eso es a veces lo que pasa, 2, los que dirigían el área, la verdad es que eran personas con una alta sensibilidad, porque de verdad querían hacer un trabajo o una intervención comunitaria responsable, alejada de lo que la empresa había comprendido como una responsabilidad social clásica. Y un ejemplo burdo, pero que pasa mucho, es aquellas empresas que compran computadoras para una comunidad que no tiene electricidad, y compran las compus y se las dan a los niños o a las personas de las escuelas, se toman la foto y se van, ¿no? Y ellos realmente estaban interesados, y cuando tuve la reunión con ellos, en ese momento decidí que Conecta Cultura sí quería entrar. En ese momento nos dimos cuenta el hito tan fuerte que se estaba presentando en el país, porque a finales del año 2013 se había aprobado la reforma energética, y de las poquísimas cosas rescatables de esa ley es que la ley de hidrocarburos en el 120 dice que las empresas son responsables de hacer inversiones sociales con las poblaciones que pasan cerca de sus infraestructuras, obviamente una vez que se haya realizado un proceso de consulta, del cual no voy a hablar hoy porque es un tema complicado, no le compete a la empresa, no nos compete a nosotros, pero sí nos tocó observar cómo la Comisión Federal de Electricidad o la Secretaría de Energía realizaron la implementación de la consulta. Así que, ¿pueden pasar esa, por favor?
Una de las, digamos, máximas de las cuales yo quiero, la siguiente ahorita te digo, bueno, solo aclarar, Conecta Cultura decide basar su filosofía, su misión y su visión a partir de los derechos culturales, que son estas tres cosas que les dije. ¿Y con qué idea? Con la idea de que cualquier proyecto que nosotros aceptásemos realmente pudiese transformar de alguna manera positivamente la vida comunitaria. La siguiente. Y esa es la siguiente, no voy a entrar directamente al tema de la siguiente, porque esto ya lo expliqué. Ahí. Perdón, siguiente. Ahí. Bueno, la pregunta anterior decía, ¿cómo hacer que una empresa transnacional efectivamente tenga compromisos con las comunidades que se encuentran cerca de sus infraestructuras? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el diálogo intercultural es de ida y vuelta. No solamente, lo que quería hacer Conecta es deconstruir para la empresa la idea de desarrollo que tenía la empresa, que es generalmente la que conocemos, una idea dominante, y al tener contacto con las comunidades, nosotros nos volvíamos una especie de traductor entre las comunidades y la empresa y viceversa, porque debo también decir que las comunidades en el proceso de convivencialidad y de lo que hablaba de una manera muy sabia Simitrio, de entendernos y respetarnos, con actores, digamos, a los que tradicionalmente no están acostumbrados a convivir, nosotros entrábamos como una especie de mediador neutral, inclusive por contrato, que eso fue una larga discusión, pero éramos una especie de mediador neutral para que nosotros hiciésemos encuadres metodológicos, asambleas con las comunidades para tratar de entender qué querían esas comunidades rarámuris, las que ya habían dicho que sí en los procesos de consulta, qué necesitaban para recibir una inversión social un poco más adecuada. Eso transmitirlo a la empresa, pero también tenemos que explicarle a las comunidades una cantidad de cosas respecto de sus derechos indígenas, que son reconocidos constitucionalmente en este país en el artículo 2. Hay una declaración de derechos indígenas de Naciones Unidas que este año cumple 10 años. Inclusive el propio convenio 169 de la OIT, aunque no lo dice literal, de lo que habla es de que las comunidades sean consultadas de manera previa, libre, justa y informada. Desafortunadamente nosotros ni nadie iba a arreglar el asunto de lo previo, porque ese fue un error de génesis del Estado mexicano al lanzar las licitaciones de los proyectos energéticos sin realizar una consulta previa con las comunidades, así que no existe en el país ninguna consulta que sea previa, ni lo será, creo. Pero nosotros nos funcionamos con esta especie de traducción. ¿Y con qué contexto teníamos? Visiones del mundo en conflicto, ¿cierto? Porque estamos hablando de una empresa y una comunidad, ¿sí? Perdón, ahí voy, mejor lo voy a seguir acá porque es que si no, no puedo estar volteando todo el tiempo. Ahí va. Entonces teníamos en la parte de arriba visiones del mundo en conflicto, porque en realidad es que ustedes piensan, imagínense una empresa transnacional, una mediación como una ONG como nosotras y comunidades rarámuris que en su mayoría eran monolingües, y una interdependencia compleja, discriminación entre actores mutua, no solamente hacia las comunidades y también de vuelta, desconocimiento sobre eso que pide el 169, que es acceso a la información de la consulta en su lengua, transparencia de la información y provocar la participación. Nosotros hicimos una metodología de incidencia social y mediación cultural, y con esto voy a acabar, para pasar a un asunto que tenía que ver cómo creamos gobernabilidad, cómo deconstruimos y cómo comunicamos que hay muchas narrativas respecto de lo que es el desarrollo, no solamente con la comunidad rarámuri, tenemos más de 60 comunidades en el país,
crear procesos de democracia participativa, reconocimiento de conocimientos ancestrales, legitimidad, porque hay leyes en este país, y de legalidad también, desarrollo comunitario y participación en la vida cultural. Y solamente les voy a poner esta diapositiva. Esta infografía es la infografía que resume todo el trabajo. La siguiente es... Esa infografía es todo el trabajo, digamos, de lo que hicimos durante 1 año y 8 meses en la Sierra Tarahumara para favorecer, a partir de un diagnóstico de necesidades, una inversión social mucho más adecuada para las comunidades. Muchas gracias. Muy bien, en realidad no me quiero yo quedar con la palabra, les aviento el balón a ustedes. Creo que hay muchas cosas que preguntar, creo que algunas van a quedar en el tintero por la cuestión del tiempo, porque el sindicato es el sindicato, ¿no? No sé hasta qué horas nos vayan a cerrar, pero podemos empezar con una sesión de preguntas, comentarios que ustedes tengan que hacer a los ponentes. Yo tengo muchas, pero se me pueden para ustedes, yo nada más vino a moderar. ¿Alguien? Ahí está. Primero, felicidades a todos. Es muy enriquecedor, como siempre, estar en estas mesas dialogando. Y bueno, yo quería saber primero si esa infografía y esa información está disponible en la página de internet, ¿no? Los casos o la gestoría es particular no los presentan al público, de información de la gestoría que realizan. Sí, en la página de internet encuentran esa información general. Desafortunadamente la infografía no, porque fue pagada por la empresa, entonces por un tema de derechos de autor, aunque la metodología es nuestra, está registrada, fue pagada por ellos, entonces tenemos que respetar ese asunto, por eso no está disponible. Ok, y por ejemplo en el caso de que otra comunidad que se sienta también o se ve en una situación parecida, ya sea por una empresa nacional, transnacional o por el mismo gobierno que sucede, ¿cómo es que se contactan con alguien que ya tiene una experiencia sobre mediación cultural, diálogo intercultural, una propuesta, ¿no?, de lideranza? Creo que eso, acceso, ¿cómo manejan ustedes ese acceso a esa información? Que no sea, bueno, si bien esta infografía pertenece a una intranet, me imagino que de la empresa que contrató, ¿cómo otras comunidades acceden, ¿no?, en caso de tener una situación parecida? ¿Cómo divulgan esta información de que ustedes no solo dan una gestoría tradicional cultural, de presentaciones y producciones artísticas, sino que va más allá en estas cuestiones de derechos culturales y de derechos indígenas en este contexto nacional? Claro, bueno, lo que hacemos principalmente para divulgar son eventos, ¿no? Acabamos de tener un evento el pasado 28 de septiembre, especialmente sobre el tema de gestión comunitaria y gobernanza empresarial. Constantemente estamos, los invitamos, está en nuestra página, pero también tenemos Twitter y tenemos Facebook, ¿no? Estamos proyectando una serie de seminarios que ojalá el próximo año se concreten para precisamente difundir este tipo de metodología entre las personas que están interesadas en aplicarlo y como también les mencionaba, a partir de eventos. Para el próximo año todavía no tenemos fecha, pero estamos planeando un evento con comunidades, invitar a las comunidades para
ver cuál ha sido su proceso también de relacionamiento con las empresas, no tanto con el gobierno, sino más bien con las empresas. Y también estamos planeando un simposio para el Congreso Internacional de Americanistas en junio del 2018 sobre la experiencia latinoamericana, no solo latinoamericana, americana en su totalidad, porque también viene gente de Canadá, para explicar cómo han sido los distintos procesos de no solo consulta indígena, sino de aproximación a las comunidades en Canadá, Perú y Colombia. Gracias. Solo agregaría que también José, por ejemplo, es el director de investigación de la organización, entonces producimos mucho, porque sabemos que a veces una debilidad en México es no tener sistematizados los procesos. Nosotros sí, de hecho producimos bastante. Entonces hay algunos textos que están todo está en la página de internet, entonces intentamos estar activos escribiendo, pero también generando masa crítica con los eventos que se están haciendo. Participamos también en el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, hay como 30 organizaciones que están trabajando, es decir, tratamos de hacer como una incidencia tanto local como internacional. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, por ejemplo, en este caso de que trabajaron con rarámuris, esta infografía es de lo que trabajaron con esa empresa en Chihuahua. Entonces, o sea, no sé si es la misma pregunta que hizo Daniela, pero creo que, o a mí me salió otra. O sea, la comunidad rarámuri con la que trabajaron no tiene acceso al material que generaron para esta empresa. No, sí que lo tiene, pero lo tiene de una manera diferente, porque nosotros hicimos, lo que pasa es que ya no me dio tiempo porque era poquito tiempo, hicimos 25 talleres de formación en ese periodo de 1 año, 8 meses, con más o menos 400 personas rarámuris, donde de lo que hablábamos era del tema de derechos, de empoderamiento, a través del fortalecimiento de capacidades con lo que ellas ya sabían hacer, que la mayoría eran artesanas, pero como la mayoría eran personas que tenían un promedio de escolaridad de 7 años, es decir, segundo de primaria, trabajábamos con algunos líderes comunitarios que eran como nuestros asesores, ellos de cultura para nosotros, respecto de lo rarámuri, y que eran una suerte de traductores porque hay diferentes variantes del rarámuri. Y entonces lo que al acceso al que ellos tenían, digamos, es que en cada taller ellos producían sus propios materiales, porque era, o sea, yo presentarles un material como esto a las comunidades hubiese sido como lejano a la pertinencia cultural de la que alguien habló hoy, ¿no? Entonces ellos producían, por ejemplo, a partir de videos en los que ellos hablaban, crearon corridos, por ejemplo, sobre el proceso del convenio 169, crearon, formamos a 25 promotoras mujeres comunitarias, y voy a decir por qué mujeres, porque la mayoría de los hombres se van de jornaleros 8 meses. Entonces, esas mujeres después replicaban los talleres que aprendían con sus propias herramientas, ya fuera con dibujos, con cantos, con actividades artísticas, con poesía, con danza, con bordado, por ejemplo, porque tampoco hablan, son muy tímidas. Entonces, el material al que ellos tuvieron acceso fue, primero, con traductores, casi siempre con dibujos, y después ellas, de lo que ellas tuvieron comprensión de esos talleres, lo reproducían al interior de sus comunidades, porque nosotros nos íbamos a ir. Entonces era importante que se hiciera una réplica desde la perspectiva de cómo ellos manejan sus saberes. Muy bien, muchas gracias. Chicas, chicos, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Por favor. Alex, hola. Sí, gracias. Desde su perspectiva en este diálogo con una organización de gestión intercultural, viendo los problemas de la montaña de Guerrero, no sé si también en su incidencia con empresas nacionales e internacionales, debe de haber
ustedes, no sé, tú en tu opinión sobre tu comunidad, ¿cómo sería, o sea, me refiero, podría surgir esta inquietud de acercarse a una organización de gestión intercultural para abrir un diálogo con lo voy a decir explícitamente, con la empresa o el gobierno opresor, que bien lo expresaste en un principio, no es el que causa serios desafíos dentro de la comunidad, desfragmenta, imposibilita la gobernanza, no sé, cómo es una perspectiva Claro. de alguien que Sí, viene de una es genial la invitación que tú me aportas, compañera, porque me permites además puntos de encuentro y articulación. Creo que tu intervención me permite entonces decir que, pues sí, yo creo que vale aquí decir que no todo encuentro necesariamente es bueno, ¿verdad? Ni toda articulación es necesariamente positiva. Entonces, me permite entonces recuperar un poco lo que señalaba la compañera Victoria, ¿verdad? Es que histórica y nunca se ha hecho la consulta con todos sus criterios y requisitos y nunca se va a hacer. En Guerrero tiene como 2 meses que una comunidad Metpa o Tlapaneca, justamente por la falta de 2 criterios de la consulta, se recurrió a una empresa minera y se pudo ponerle el alto. Las instituciones de justicia de este país le dieron el fallo favorable por no haber contemplado 2 criterios o requisitos de la consulta en estas comunidades. 1, 2. Me llama un poco la atención, y lo voy a aludir porque es sobre lo que tú me preguntas. Me llama un poco la atención que las prácticas de acercamiento con las comunidades, pues no deja de ser tradicional muchas de las veces, porque ¿sabes qué? Pues yo soy organización, llego, te contacto, te conecto, pero ¿qué crees? A ti te voy a dar una información diferente y a la empresa otra. Entonces es una cosa que en Guerrero sí ha sucedido mucho, pero también son situaciones que Guerrero dice, a ver, a mí me vas a dar lo mismo que le das a la empresa, porque si no me estás metiendo un gol y en mí, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco difícil en Guerrero, no sé si por la situación muy repetitiva del que ha sido objeto nuestra entidad. Creo que de algo nos ha servido y nos ha servido para aprender de que esas cosas se tienen que tratar con más cuidado, con más cautela, pero sobre todo con más informaditos, ¿no? Entonces, la experiencia en Guerrero creo que sería un poco complicado en este aspecto, porque lo que más se promueve allá es una gestión, pero que empieza a florecer desde las instituciones y en el seno de las propias comunidades. Sería complicado, además de que la empresa la piensa mucho para llegar a Guerrero ahorita. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o alguna reflexión final sobre el tema? Okay. Entonces, pues quisiera yo, ¿ya nadie de verdad? Bueno, ¿cómo ha sido su experiencia para Victoria y José Alberto con un traductor? O sea, en su cómo consiguen, cómo eligen al traductor y pues como un balance sobre lo que implica
implica y... No fue tan sencillo al principio, inclusive debo reconocer que cometimos algunos errores en el proceso de establecer la comunicación, porque nosotros no somos de Chihuahua ni de la Sierra. La mayoría algunos del equipo ya habían trabajado en CRIL años atrás, todos veníamos de Ciudad de México. Así que lo primero que hicimos, que esto es parte, digamos, del trabajo del diagnóstico y de la incidencia, fue, pues lo primero que uno hace cuando llega a un lugar es presentarse, ¿no? Y ser lo más directo, claro y respetuoso posible, como se tiene que tratar a cualquier persona. Pero no solamente fue llegar y contactar a las comunidades con las que teníamos que trabajar, porque desafortunadamente el nivel de empoderamiento de las comunidades rarámuris es muy bajo. Entonces ellas trabajaban con organizaciones de sociedad civil de la zona y también con algunos párrocos. Había que pedirles permiso a ellos para que hubiese la posibilidad de empezar a tener, lo primero que necesitábamos era que nos aceptasen en una asamblea comunitaria para plantear que nosotros estábamos llegando para hacer un trabajo para el trabajo de la inversión social. Y nos costó más o menos como un mes que nos aceptaran en una asamblea, y el día que nos aceptaron en una asamblea, que fue en San Elías, la asamblea duró 11 horas y nosotros fuimos los últimos en la agenda, ¿no? Y ahí estuvimos. Así que eso creo que la comunidad lo tomó como bien, porque la comunidad sabe, la comunidad es muy observadora. Entonces ellos saben cuando viene una persona o un grupo de personas que de verdad quieren trabajar de manera, digamos, honesta y respetuosa con ellos. Y yo creo que un punto de inflexión fue esa asamblea comunitaria de 11 horas, donde todo el equipo estuvo sentado, callado, hasta que nos tocaba el turno, y ahí solicitamos pues plantear el trabajo que nosotros teníamos que hacer. Entonces ya de voz en voz nos empezaron a decir que habían 3 traductores, que eran como los traductores oficiales en el área, y se les contactó. Quiero decir que esto fue una negociación con la empresa, pero todos los servicios que empleamos como asesoría rarámuri fueron pagados. O sea, nunca se trabajó con los asesores culturales sin un pago de por medio, y claro, los que estaban en contra, porque como dice, yo estoy contando la parte, digamos, el resumen y la parte bonita, pero como dice Simitrio, es muy complejo, es sumamente complejo el trabajo. No fue un encuentro que fue fluido, no solamente en México, en América Latina la conflictividad que existe alrededor de los megaproyectos es muy alta y pasan cosas espeluznantes realmente. Entonces fue un trabajo en el que uno sentía que avanzaba 3 pasos pero retrocedía 5, y fuimos construyendo relaciones con la comunidad y con la gente que trabajaba con la comunidad de a poco, con muchas tensiones que algunas se fueron resolviendo, otras no. Lo que sí hicimos fue no perder de vista nuestro objetivo, y nuestro objetivo era crear un programa de desarrollo comunitario lo más adecuado a lo que las comunidades decían, y hicimos 2 preguntas: ¿qué te hace feliz y qué te hace triste? Eso fueron como nuestras preguntas con las comunidades, para que ellas empezaran a decir, bueno, a mí me hace feliz sembrar, o me pone triste que mi agua esté contaminada, o hay abusos sexuales, o mis niños solamente aspiran a ser sicarios, o no me gusta que me discriminen, por eso me muevo en mi comunidad. Entonces, a partir de estas 2 preguntas nosotros fuimos identificando, siempre teníamos una escribana, que eso era el trabajo, digamos, como de incidencia, de poder decir, bueno, nosotros no vamos a resolver todos los problemas de la comunidad, enfoquémonos en ver cuáles son aquellas cosas en las que podría poner plata la empresa para mejorar un poquito las condiciones de vida productiva y de relación entre comunidades, y en eso nos enfocamos. Entonces decidimos hacer los talleres de formación para mujeres, para que ellas después y casi siempre venían con sus niños, entonces no solamente formamos a las mujeres porque venían con sus hijos, y más o menos fue así el proceso, pero lo estoy resumiendo mucho porque en realidad es como dice el Simitrio, es muy complejo, hay una alta conflictividad. Ustedes
Ustedes saben que inclusive hay activistas que están o gente que está en contra de los proyectos y que los están desapareciendo. O sea, estamos frente realmente a una problemática actual del país. Muy bien, muchas gracias. Pues ya no les voy a dar la palabra, ya me lo quedo yo. Muchas gracias a todos los ponentes. Antes de cerrar la mesa, ya no está Dani, pero bueno, quiero felicitar a los gestores que gestaron este importante evento a 10 años de las licenciaturas, ¿no? A Chucho y a Dani, a todos ustedes por aguantar, por estar aquí. Si quisiera cerrar con una pequeña postal, a ver si me sale. A mí me gusta mucho lo que escucho, ¿no? Imaginármelo en una realidad. Entonces hice una postal, a ver si me sale, a veces no me queda. Pero, pues en una comunidad MEPA, ¿no? Que puede ser San Luis Acatlán, Iliatenco o Manilantepec, ahí en Guerrero, en una comunidad con un tejido social fragmentado por el empobrecimiento, la violencia y la desigualdad, sus hombres migran a Estados Unidos porque las empresas mineras imponen sus metodologías y todas sus prácticas contaminantes. Ahí, a las orillas, están los gestores interculturales buscando gestar algunos proyectos para cambiar nuestra realidad. Muchas gracias a todos y muchas felicidades. La rifa. Bueno, terminando la rifa, les avisamos, mañana iniciamos el día con la conferencia magistral de la doctora Cristina Mezcua, que va a abordar temas relacionados con cultura, conflicto, migración y patrimonio cultural y material. Y pues también a todas las demás mesas de los obsequios de esto.